Cruzada de amor. Y bueno, pues para hablarles del hijo de la señora Catalina, quiero decirles que su nombre completo es licenciado Francisco Rico Toro Rivas. Es periodista, psicólogo y escritor. Ha trabajado por más de 15 años como analista social, económico y político, colaborando como columnista para diversos periódicos en Latinoamérica. Fue gerente de comunicación corporativa del Banco Mendoza, con más tiempos en Cochabamba, Bolivia. Es docente universitario y director de la carrera de propaganda y publicidad de la Universidad Central de Cochabamba, Bolivia. Asesoró en comunicación política e imagen a varios diputados, senadores y gobernadores sudamericanos. Trabaja como investigador en el área de psicología para la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, y al mismo tiempo que dirigía su propia consultoría en imagen y realizaba su doctorado en ciencias políticas. Démosle un fuerte aplauso al licenciado Francisco Rico Toro Rivas. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Damos en primer lugar gracias a Dios, que es el que nos reúne. Quiero dar las gracias también a cada una de las personas que trabajan en la organización de este evento, que el hecho de que se encuentre en su 21ª edición, pues nos habla de que realmente es una institución, es un éxito, está consolidado. Gracias a Dios y por supuesto al apoyo de todos y cada uno de ustedes. Estamos tratando de resolver un par de problemitas técnicos que se nos presentan para que podamos compartir con ustedes en pantalla la presentación que hemos preparado. Quiero dar también gracias a cada uno de ustedes por estar presente aquí. Es siempre Dios el que nos convoca, es cierto, pero Dios tiene una manera muy especial de hacer las cosas desde el principio de los tiempos. Por amor y por misericordia, Dios quiere involucrar al ser humano en su plan de salvación. Así ha sido desde el principio. Y es por esto que el sí de cada uno es importante. Decía San Agustín, Dios que te ha creado sin ti no te va a salvar sin ti. Y es por este sí de cada uno de ustedes que quiero darles las gracias hoy. Porque con este sí están llevando adelante una vida de catolicismo comprometido, porque con este sí han decidido venir acá y compartir este momento, y pues que con la gracia y con la bendición de Dios este momento pueda ser de mucho fruto para nosotros. Por eso vamos a hacer una breve oración. Voy a pedirles que cierren los ojos, no es necesario que nos paremos. Vamos a repetir mentalmente esta oración para pedir que el Espíritu Santo esté entre nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, cómo debemos pensar, lo que debemos hacer, cómo debemos hacer, lo que debemos decir, cómo debemos decir, lo que debemos callar, cuándo debemos callar, lo que debemos sentir, cómo debemos sentir, cómo debemos actuar para gloria de Dios, bien de las almas y nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Así sea. Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy bien, no sé si hemos podido resolver, vamos en proceso. Estamos pendientes de que nos avisen en qué momento tenemos la señal. Lo que yo quiero en primer lugar es decirles lo siguiente. Realmente me conmovió muchísimo el hecho de encontrarme con que este encuentro tiene como título el año del amor y del perdón.
Muy gentilmente los organizadores del evento nos enviaron en primer lugar a Catalina Rivas un esquema más o menos con los puntos que les gustaría que fuese tratado en esta plática. Y al ver el título, al ver, ni qué decir del lema, ¿verdad? Bienaventurados o felices los misericordiosos porque encontrarán misericordia. Pero al encontrarnos con el título de que hablamos de que este encuentro está dedicado al año del amor y de la misericordia, del amor y del perdón, para nosotros fue muy importante. Yo, lamentablemente, Catalina, como decían hace un momento, no pudo estar acá, no pudo estar presente. Ella está cuidando a una persona enferma, está realizando justamente una obra de misericordia. Pensábamos, analizábamos qué íbamos a hacer con este encuentro, al que por supuesto se le invitó hace varios meses ya. El hecho es que una persona muy cercana a ella, su hija, mi hermana, tuvo que sufrir una intervención quirúrgica prácticamente de emergencia el día jueves. Entonces, pues ella me dijo, yo tendría que salir el viernes, y la verdad, siento, después de haberme puesto en oración, después de haber puesto en discernimiento esto con el padre Renzo, su director espiritual, que no es conveniente que yo haga eso. Probablemente, y quiera Dios que así sea, demos más testimonio de a lo que estamos llamados si yo me quedo a cuidar a esta persona enferma y vas tú en representación mía. Y por eso estoy aquí con muchísimo cariño. Esto fue decidido hace algún tiempecito ya, y comenzamos en un proceso de oración a discernir qué es lo que el Señor quería decirles a ustedes hoy a través de nosotros. Y analizando esto del año del amor y la misericordia, lo primero que se nos vino a la mente es esto. Qué pena que no esté jalando la presentación, porque pues hay algunas imágenes que hubieran ayudado mucho a que pudiéramos centrarnos en esto. Pero yo les pido que vayamos con la imaginación, vayamos con la memoria, vayamos con el recuerdo a los pies de la cruz. Nos decía Juan Pablo II, desde la cruz Jesús nos enseña hasta qué punto es posible perdonar y seguir amando. Yo no sé si tenemos previsión de hacer algún arreglo acá. Permítame un momentito, por favor, si podemos tener la presentación, nada más un minuto. En un minuto estoy con ustedes y vamos a ver si podemos basarnos en esto.
Pero se ve la señal así de completa. Bueno, ahora sí, creo que sí podemos compartir, ¿verdad? ¿Sí ven en la pantalla? Bueno, ¿sí se ve? ¿No? Ahora sí. Bien, gracias a Dios. Gloria a Dios. Bendito Señor. Bueno, mis hermanos, entonces les decía, pero ya no les digo. Perdón un segundito. Sí, présteme el clicker, no está jalando, por favor. No hay forma bueno, es así, directamente, como está. Bueno, se superan los problemas técnicos medianamente. Pero bueno, les decía, Juan Pablo II escribe para la Jornada Mundial de la Juventud en el año 2003. Dice, desde la cruz Jesús nos enseña hasta qué punto es posible perdonar y seguir amando. Y les digo, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Jesús está en la cruz, Jesús está sintiendo en ese momento en carne viva el dolor de la crucifixión. Tiene los clavos que le perforan la piel y que llegan hasta el cráneo. Tiene las manos y los pies traspasados. Sufre en su cuerpo las llagas de los latigazos que se le dieron, más una serie de golpes que no están relatados en ningún evangelio, como dice Juan. Hay muchas otras cosas que darían para escribir muchos libros. Y nosotros sabemos, a través de algunos místicos, qué es lo que vivió Jesús realmente. Y en ese momento, Jesús eleva los ojos al Padre y le dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se están burlando de él. Le dicen, si de verdad eres el Cristo, ¿por qué no bajas de la cruz? Y tú estarás de acuerdo conmigo, hermana o hermano, que si alguien te hace daño espiritualmente, psicoemocionalmente, físicamente, aún si se arrepiente y te pide perdón, en el mejor de los casos dirás, ok, espero a que se me pase la rabia, espero a que se me pase el dolor, espero a que se me pase la frustración y pues voy a perdonar. Pero Jesús, desde la cruz, sintiendo el dolor, sintiendo la burla, el escarnio, la ignorancia y el atrevimiento de esta gente que lo reta, y siendo el Todopoderoso, solamente tiene para esta gente palabras de misericordia y de amor. No solamente perdona, sino que ama porque intercede por ellos. Eso solamente lo puede hacer el amor. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Por eso Juan Pablo II lo dice con tanta claridad. Desde la cruz Jesús nos enseña hasta qué punto es posible perdonar y seguir amando. ¿Cómo no compartir con ustedes este pensamiento y esta reflexión, este sentir y este transmitir de Juan Pablo II y las reflexiones que esto suscita en nosotros en este año del amor y del perdón? El tema del que he venido a hablarles, como lo anunciaron, es la cruzada de amor.
¿Y por qué para hablarles de Cruzada de Amor es necesario que haga una breve síntesis sobre Catalina Rivas y el padre Renzo, las personas que ustedes ven en pantalla? Ellos son los fundadores del apostolado de la nueva evangelización. El apostolado de la nueva evangelización, la institución que yo tengo, lo digo de verdad y no es falsa humildad, la gracia inmerecida de dirigir. Esta institución surge porque el Señor pide que se funde esta asociación para promover una cruzada mundial de amor y de misericordia. Por eso es que en la oración y el discernimiento, Catalina podría haber dicho, pues, que vaya otra persona, no puedo ir yo, que busquen otra persona. Pero en la oración pudo tener el discernimiento de que lo que se les debía hablar a ustedes ahora era justamente sobre la cruzada de amor. Y esta es la misión del apostolado de la nueva evangelización. ¿Sí? Llevar adelante una cruzada mundial de amor y de misericordia. Cuando llegué, no voy a decir nombres porque siempre sucede lo mismo. Estoy muy agradecido a cada una de las personas que están acá como anfitriones de todos nosotros. Una de estas personas, una de las anfitrionas, me decía, sí, gracias a Dios ya son 21 años. Y me decía, y fíjese, licenciado, por cierto, no soy psicólogo, soy sociólogo. Hubo ahí algún problemita de interpretación o de lectura. No soy psicólogo, sino sociólogo. Me decía, fíjese, licenciado, que mucha de la gente que nos va a acompañar mañana es gente que ya ha estado muchas veces acá. Y pensaba, mientras estaba tratando de conciliar el sueño, y no sé si fue una imaginación o si fue un sueño, pero yo me vi frente a una persona a la que no le podía ver la cara, porque estaba un poco oscuro, así como ahora. Ahora apenas veo las siluetas de ustedes por la luz que me está alumbrando. Y le decía, ¿has asistido ya a varios encuentros? Y me decía, sí, varios. Y yo le decía, y dime, ¿qué traes de cada uno de ellos? ¿Qué te ha quedado? ¿Podrías decirme qué te quedó del primer encuentro al que asististe? ¿Qué te quedó del segundo? Este es tu tercero. ¿Qué te llevas de este encuentro? Voy a pedir a los hermanos del Ministerio de Música si pudieran, por favor, ayudarme con el silencio. Gracias. Y también a quienes están comentando por allá, les pido un poquito de silencio para que todos podamos entrar en este proceso de concentración. La pregunta es, y es para ti también si este no es tu primer encuentro, ¿qué traes de los anteriores encuentros en los que participaste? ¿Qué te traes? ¿Por qué les digo esto? Porque esta institución, que es el Apostolado de la Nueva Evangelización, surge institucionalmente como fruto de un encuentro eucarístico mariano de los países bolivarianos que tuvo lugar en Bolivia hace 20 años. Hace 20 años tiene lugar en Bolivia el 6º Congreso Eucarístico Mariano y asiste allá el cardenal Antonio María Javierre, un cardenal español, como legado pontificio. Él es el representante del Papa para este encuentro y al terminar el encuentro, en las palabras de clausura, el cardenal Javierre dice, hago votos para que este encuentro no termine como tantos otros, como un conjunto de recuerdos muy bonitos, como algunas fotos quizá que van a estar guardadas en un cajón y que de cuando en cuando se van a desempolvar. Hago votos y espero en Dios para que este encuentro dé frutos para la nueva evangelización del continente de la esperanza y del mundo. Y como les digo, fueron palabras proféticas. Porque gracias a Dios, como consecuencia de este encuentro, surge el apostolado de la nueva evangelización, con la misión de llevar adelante una cruzada de amor y de misericordia. Cuando nos invitan a dar esta plática, nos dan como un marco de referencia, ¿sí? Nos dan un marco dentro del cual era necesario que nosotros preparáramos estas pláticas. Y nos dicen,
Una pregunta: ¿es posible ser misericordioso en un mundo convulsionado por la violencia, la injusticia y la corrupción? Es necesario que les pida nuevamente el silencio, por favor. Se lo ruego. La pregunta es esta: ¿es posible ser misericordioso? Y yo les diría, sí, es posible. ¿Y por qué me van a creer? ¿No es mejor primero que nos planteemos algunas preguntas para poder responder esto? ¿Cuáles son, por ejemplo, esa sería una buena pregunta, cuáles son las causas de la violencia, de la injusticia y de la corrupción? Para poder ver si es posible ser o no misericordioso. ¿Qué es lo que ocasiona que haya violencia, injusticia y corrupción? Entonces intentamos una respuesta y decimos: las filosofías predominantes en el tiempo, en este tiempo, es decir, el conjunto de pensamientos, la representación que la gente tiene de la realidad, el sistema de valores, de creencias, esa es la filosofía, el conjunto de representaciones que la gente tiene de la realidad. Por ahí hablamos de filosofía y nos imaginamos el profesor de la preparatoria o de la universidad y pensamos un poco en la historia de los filósofos, que si algunos griegos, que si otros romanos, que si… Pero ciertamente filosofía es simplemente el modo de pensar, el modo de representarse el mundo. Todos tenemos una filosofía. Todos tenemos un conjunto de respuestas anticipadas frente a la realidad. Esto es la filosofía. Y por supuesto del conjunto de filosofías que tiene cada una de las personas surge la filosofía comunitaria. Y entonces decimos, ¿no será que en esta filosofía comunitaria están las raíces de la violencia, de la corrupción y de la injusticia? ¿Y cuáles son estas corrientes filosóficas que están produciendo un mundo en el que nadie quiere vivir, en el que, siendo honestos, a mí no me gustaría que mis hijos tuvieran como legado mío un mundo así? ¿Cuál es ese conjunto de pensamientos, ese sistema de ideas que estamos viendo en el mundo de hoy? Porque de este mundo, de este conjunto de representaciones, de este conjunto de ideas, de esta forma en la que la gente se presenta a la realidad, es de donde provienen justamente esta injusticia, esta corrupción. Entonces, es necesario analizar y ver cuáles son esas corrientes de pensamiento. Y pensando un poco y leyendo y buscando, podríamos decir que hay cuatro filosofías imperantes en el mundo de hoy. Una es la filosofía del individualismo. El individualismo donde el yo es el centro de todo. El yo es el centro de todo. O sea, se caracteriza esta filosofía, esta corriente filosófica por el egocentrismo, la egolatría y el egoísmo. Ego es yo en el centro de todo. Yo que me amo y yo que soy incapaz de dar a los demás lo que yo tengo o lo que yo podría dar. El yo está en el centro, el individualismo. Y la mejor forma de representar esta corriente de pensamiento es con la típica pregunta: ¿qué beneficio obtendría yo si hago o no hago esto? Cuando te dicen, ¿podrías por favor hacer esto? Ok, bien. ¿Qué beneficio obtengo de esto? Si obtengo beneficio, lo hago. Si no obtengo beneficio, no lo hago. Digo, seguramente no somos nosotros, ninguno de los que está aquí, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Pero es necesario entender que en el mundo esta es una de las corrientes imperantes, la del individualismo, de las corrientes de pensamiento. Y si no, miremos, no les voy a decir al costado ahorita, miremos al costado en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la colonia donde vivo, en el barrio, los vecinos. Sí, eso no es así. Sí, cuando se pide un favor, lo primero que la persona se pregunta es ¿qué beneficio va a obtener a cambio de hacer ese favor?
la siguiente corriente de pensamiento, corriente filosófica, es la del minimalismo. Nosotros conocemos el minimalismo como una corriente estética, ¿verdad? Sobre todo arquitectónica. Las casas minimalistas, las que tienen trazos muy sencillos, las que tienen pocos muebles, lo estrictamente necesario, pero resulta que el minimalismo también es una corriente de pensamiento que se traduce en el tratar de obtener el mayor beneficio con el menor esfuerzo posible. Y ahí vemos a muchos chicos que quieren, estudiando lo menos posible, sacar la nota que les permita pasar el examen. Y ahí vemos a mucha gente que quiere, cumpliendo estrictamente el horario de trabajo, encima tratar de mantener el trabajo y, si es posible, obtener una buena remuneración con el tiempo estrictamente necesario. Es la corriente de dar lo mínimo indispensable como para zafar. ¿Sí? Esta corriente, está de más decirlo, es el principal enemigo de la excelencia y es el padre de la mediocridad. Lo menos posible, el menor esfuerzo y tratar de obtener el mayor beneficio. La tercera corriente filosófica que impera en el mundo de hoy es el hedonismo, es decir, la búsqueda del máximo placer y goce y disfrute posible de los sentidos. De manera que hoy, para los jóvenes especialmente, si algo te gusta, si algo te produce placer, entonces hazlo, es bueno. Si es divertido, cool, fine, y si no, pues no lo hacemos. Esta corriente filosófica en realidad es mucho más antigua de la que creemos. Se presenta como una novedad, como que es la exaltación de la libertad. Eres libre, libre de gozar, libre de disfrutar. En realidad no es tan nueva y tan moderna como pensamos. Esta fue una corriente que ya tuvo su auge en Roma y fue justamente la que ocasionó la caída del Imperio Romano. Cuando todos, empezando en los emperadores y terminando en los plebeyos, querían procurarse el máximo placer posible. Esta corriente filosófica es generadora de golosos, de perezosos y de lujuriosos, a darse el mayor placer posible a través de los sentidos. Y finalmente, la última corriente filosófica es la del relativismo. ¿Sí? No se permite que haya una verdad, la verdad. ¿Por qué? Porque es señal de autoritarismo. Entonces, si no hay una verdad, cada uno tiene derecho a tener su propia verdad. Esta corriente filosófica se puede representar muy bien por esa frase conocida de todo es verdad, todo es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Entonces, en el mundo de hoy, donde imperan la filosofía del individualismo, la filosofía del relativismo, la filosofía del minimalismo y la filosofía del hedonismo, es posible ser misericordioso. Ese es el contexto dentro del cual tenemos que llevar adelante nuestra vida de cristiandad, nuestra vida de catolicismo. Y no podemos cerrar los ojos porque por más que los cerremos, la realidad sigue allí. Y es la realidad con la que tenemos que confrontarnos. Por eso es que les hablamos de esto. En un mundo en que imperan estas cuatro corrientes filosóficas, ¿es posible ser misericordioso? Y yo nuevamente les diría, sí, es posible. ¿Y por qué me van a creer? Como hace un momento viene la pregunta, ¿es posible? Sí. Espera un momento. ¿Qué tal si analizamos en qué contexto estamos? Estamos en este contexto. Ok, visto el contexto, te vuelvo a preguntar, ¿es posible ser misericordioso? Y yo te digo, espérate un momento. ¿Por qué no vemos primero qué significa ser misericordioso? Hablemos de esto. ¿Qué quiere decir ser misericordioso? En el origen etimológico probablemente ya hoy lo hayan escuchado en este auditorio, pero lo que abunda no sobra. En el origen etimológico, es decir, de donde se deriva la palabra misericordia, es de dos vocablos latinos que son misere y cor o cordes. Misere quiere decir miseria
y cor o cordes quiere decir corazón. Entonces, según la raíz etimológica, según el origen latino de esta palabra que hoy nosotros la decimos tantas veces, misericordia, ¿cierto? Ser misericordioso querría decir tener corazón para con la miseria. Tener corazón para con la miseria. Eso es ser misericordioso. Volvemos a la pregunta inicial que va a guiar toda esta plática. ¿Es posible en este mundo convulsionado ser misericordioso, tener corazón para con la miseria? Ya hemos visto cuáles son las características, las corrientes de pensamiento que están dominando el mundo hoy. Ya hemos visto lo que quiere decir ser misericordioso. ¿Estoy en condiciones de responder esta pregunta? Vamos a hacer un par de preguntas más. ¿Para con qué miseria debería tener yo corazón? Esa es una buena pregunta. Para ver si puedo o no puedo ser misericordioso. ¿Con qué tipo de miserias tendría yo que tener corazón? Y finalmente, ¿cómo debería manifestar yo este corazón que tengo para con la miseria? ¿Por qué les hablo de todo esto? Hay personas, y gracias a Dios son cada vez más, las personas que sencillamente y sin hacerse tanto rollo en la cabeza, sienten que deben hacer el bien y lo hacen. Qué bueno. Pero hoy en día en que mis hijos me cuestionan la creación porque me hablan de la evolución, hoy en día en que mis hijos me cuestionan la fe porque resulta que la razón ha sobrepasado desde su punto de vista los dogmas de la fe, este tiempo en el cual yo tengo que dar razones de mi fe, que es lo que nos dice la iglesia desde Pablo, ¿verdad? Dar razones de mi fe. Por eso es necesario preguntarse las cosas. Por eso es necesario tratar de hallar respuestas lógicas y coherentes ante esta pregunta. ¿Es posible? Sí es posible. Yo les digo desde el principio, sí es posible. ¿Y ustedes me lo van a creer? Probablemente sí. Y como dice Jesús, si no me lo van a creer a mí, van a creer a las obras que hablan por mí. Pero es importante que analicemos de dónde viene esto, por qué viene esto, para qué viene esto. Porque queremos llevar adelante una cruzada mundial de amor y de misericordia. Y para llegar al mundo mundial hace falta dar razones del por qué y del para qué se hacen las cosas. Porque el Señor es el Señor de la razón, es el Señor del amor, pero también es el Señor de la razón. Es el Señor de la sabiduría. ¿Y cuál es el mensaje de ese Señor de la sabiduría? Ustedes seguramente ya lo tienen claro, pero repásenlo, repasen cuando puedan Mateo 5, 6 y 7, el sermón de la montaña. La síntesis de este sermón de la montaña está en las bienaventuranzas, en los primeros 12 versículos del capítulo 5. El Señor nos dice: bienaventurados, y empieza a dar las bienaventuranzas, ¿sí? Empieza a decir cuáles son las razones por las cuales la gente va a tener la buena ventura, es decir, va a tener la felicidad, la dicha plena de alcanzar la gloria junto a Él. Y les digo, repásenlo, ahora ya no tenemos mucho tiempo para entrar en el detalle de esto, porque vamos a centrarnos en lo último de todo esto que para nosotros se convierte en lo primero. Es el capítulo 5, versículo 7, el Señor dice: felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Este año que nuestro amado Santo Padre Francisco ha decidido proclamar un año especial de gracia, un año jubilar extraordinario de la misericordia, es necesario que nos centremos en este punto. ¿Y por qué el apostolado de la nueva evangelización lleva adelante esta cruzada de amor y de misericordia? Es justamente esta la misión del apostolado. Nosotros sabemos, porque el Señor se lo pregunta y dice: cuando vuelve el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Sabemos que es muy posible que mucha gente
por estas corrientes de pensamiento, entre ellas especialmente el relativismo y el racionalismo, que está muy ligado al relativismo, no tengan fe, no se quieran dar el margen para incrementar su fe. Y la fe es un don de Dios, pero la fe también debe alimentarse y debe pedirse, porque el Señor te da, pero si tú le pides, se lo pides, te la multiplica, te la hace fructificar. Entonces, hay gente que directamente no va a pedir ese don de Dios, pero hay gente que sí está dispuesta por solidaridad, por humanismo, por humanitarismo, a solidarizarse, valga la redundancia, a hacer algo para ayudar a los demás. Nosotros creemos en la palabra de Dios, nosotros sabemos que Dios cumple esa palabra y sabemos que en la medida en que nosotros llevemos adelante una cruzada de amor y de misericordia, son muchas las personas que van a alcanzar la misericordia de Dios para llegar a la salvación. Ese es el punto. ¿Por qué llevar adelante una cruzada de amor y de misericordia? Porque el Señor dice que serán bienaventurados los misericordiosos y encontrarán misericordia. Cuando nosotros hablamos del primer mandamiento de todos, cuando alguien le pregunta a Jesús y le dice, ¿cuál es el primer mandamiento? El Señor dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Sí? Y el segundo dice, similar a ese, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay gente que no ama a Dios, pero se le da, entre comillas, así nos decía una persona, a mí se me da con mucha mayor facilidad el tratar de hacerle el bien a la gente. Por supuesto que no es lo mismo. Por supuesto que son muchas las gracias que no vas a recibir cuando no amas al prójimo a través del amor de Dios. Pero por algo se empieza. La solidaridad es un sentimiento positivo y hay que comenzar a exaltarlo, hay que comenzar a practicarlo, hay que comenzar a difundirlo. Porque con la gracia de Dios y la oración intercesora de los que sí creemos, esta solidaridad podrá dar frutos de conversión el día de mañana. Entonces, nosotros vemos que el Señor habla, así como habla de las bienaventuranzas, en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, también nos habla del juicio final. Pero fíjense ustedes qué interesante es este capítulo, porque antes de hablarnos del juicio final, el Señor nos habla sobre los talentos que tiene cada uno. O sea, nos dice la parábola de los talentos, la recordarán ustedes, ¿sí? Sintetizando, es un señor que se va de viaje y antes de irse de viaje le da, en alguna versión de la Biblia de Jerusalén en español, no se habla de talentos sino de millones, ¿verdad? Da 5 millones, 10 millones, 5 millones y 1 millón. Da 10 talentos, 5 talentos, 1 talento a distintos empleados. Uno hace producir trabajando los 10 talentos, otro hace producir trabajando los 5 y el que recibe 1 lo entierra. Porque tiene miedo, le dice cuando él vuelve, sé que eres un Señor muy severo y que cosechas donde no sembraste. Bueno, terminando esta parábola, el Señor empieza a hablar de lo que va a ser el juicio. O sea, nos da a entender que Él mismo es quien nos da talentos y después cuenta cómo va a ser el juicio final. Y sintetizando, porque conviene igual que ustedes lo lean en el capítulo 25 de Mateo, versículos 31 al 46, dice, cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su poder y gloria, rodeado de sus ángeles, separará a los hombres, a unos a la derecha y a otros a la izquierda, como hace el pastor con las ovejas y los cabritos. Y a los de la derecha les dirá, vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido creado para ustedes desde el principio de los tiempos. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me albergaron, estuve desnudo y me vistieron, fui preso y me fueron a ver, estuve enfermo y me visitaron.
Y ellos preguntarán, ¿y cuándo hicimos eso contigo? ¿Cuándo te vimos con hambre, con sed, desnudo, preso, enfermo y te socorrimos? Y él les dirá, en verdad les digo que cuando lo hicieron con el más pequeño de sus hermanos, conmigo mismo lo hicieron. De aquí es de donde la iglesia extrae lo que se llaman las obras de misericordia corporal. Vamos a ir, porque esta era otra propuesta de los organizadores de este evento, que habláramos de estas obras de misericordia, ¿sí? Vamos centrándonos después de haber visto la manera en la que Jesús nos relata que va a ser el juicio. El Señor no te va a pedir, y por esto es que es importante, muchas gracias, por esto es que es importante que hablemos de esto, porque el Señor no te va a decir, óyeme, ¿a cuántos encuentros marianos fuiste? Ah, pues yo fui a 7, ah, muy bien. ¿A cuántos retiros fuiste? Yo fui a 3 de tal cosa, a 2 de aquel, ok, ¿y a cuántas pláticas asististe? No, el Señor por lo que te va a juzgar es por el amor. ¿A cuántos hambrientos y sedientos diste de comer y de beber? ¿A cuántos desnudos ayudaste a vestirse? ¿A cuántos forasteros hospedaste o albergaste? ¿A cuántos enfermos, a cuántos presos fuiste a ver? Por eso es que el Santo Padre nos dice que en este año especial de la misericordia tengamos la gracia de practicar obras de misericordia corporal y obras de misericordia espiritual. Entonces vamos a ver rápidamente, yo no les voy a decir aquello que ustedes pueden ver en el catecismo de la iglesia, ¿verdad? Porque para eso pues se los leo acá y listo, y ustedes me creen. Pero sí vamos a hablar lo más rápido que sea posible de esto. Las obras de misericordia corporal, no voy a entrar en demasiado detalle, son, en general, las obras de misericordia son acciones caritativas a través de las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades. Y la iglesia reconoce que hay 7 obras de misericordia corporal y 7 obras de misericordia espiritual. Las 7 obras de misericordia corporal surgen justamente de este capítulo 25, versículos 31 al 46 del Evangelio según San Mateo. ¿Sí? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, visitar a los enfermos, visitar a los presos o asistir a los presos, y hay una más que es enterrar a los difuntos. ¿Sí? Tratando de sintetizar todo esto, después lo vamos a repetir si hay tiempo, veo que no queda mucho, vamos a repetirlo para que se nos grabe. Pero el dar de comer y el dar de beber y el dar de vestir son 3 cosas que están muy cercanas la una de la otra. Es velar por las necesidades materiales más básicas del ser humano. ¿Sí? El comer, el beber, el vestirse. El tener un lugar donde recostar la cabeza, el albergue. Los otros 2 puntos no son necesidades de todos los seres humanos, pero sí son necesidades de personas que sufren especialmente, los enfermos y los presos. ¿Por qué es que nos piden como apostolado de la nueva evangelización que vengamos a darle esta plática a nosotros? Porque nosotros como apostolado, a través de las casitas de oración, que son las células básicas de nuestro apostolado, nos formamos para poder practicar las obras de misericordia espiritual. Allí, a través de las casitas de oración, que son pequeñas comunidades eclesiales. Ahorita vamos a hablar de esas obras de misericordia espiritual, pero también para discernir nuestra vocación y ver de qué manera podemos cumplir con estas obras de misericordia corporal. Entonces tenemos un ministerio de labor penitenciaria con el cual trabajamos en cárceles. Tenemos un ministerio de salud de los enfermos con el cual trabajamos con los enfermos de la parroquia y en hospitales. Tenemos un ministerio que se llama CASANE, que es el Centro de Asistencia Social del Apostolado de la Nueva Evangelización, a través del cual tenemos comedores donde además prestamos asistencia médica gratuita y damos ropa a la gente que lo necesita. Gracias a Dios, en este momento tenemos 45 CASANES, 45 centros de asistencia social del Apostolado de la Nueva Evangelización.
Y el Señor quiso que Catalina y el Padre Renzo, gloria a Dios, gracias, bendito Señor, bendito Señor. Y el Señor quiso que Catalina y Padre Renzo, después de haber fundado este movimiento en Bolivia, vinieran a México, porque hoy de esos 45 comedores, donde damos más de 7,000 raciones de comida por semana, de esos 45 comedores, 39 están en la República Mexicana. Bendito Señor. Entonces, de lo que se trata, mis hermanos, y ahora vamos a responder a la pregunta que nos sirvió de leitmotiv: ¿se puede ser misericordioso en este mundo en el que predominan la violencia, el egoísmo, el hedonismo? Por supuesto que se puede y se debe, es posible. Y sé que muchos de ustedes están en muchos movimientos de apostolado y yo les digo, anímense que sí se puede. Nosotros en el apostolado hemos decidido crear estos ministerios de servicio para demostrar que se puede y para poder canalizar las vocaciones y la inquietud de servicio de todas las personas que se acercan a este movimiento. Y por cierto, pues allá afuera van a ver ustedes una hermana muy fashion, decimos nosotros, ¿verdad? Está con un hábito verde, un velo blanco y una capa azul, algo así. Es de Stella Maris. Stella Maris es un instituto de vida consagrada que surge como el fruto más sublime de este apostolado que apenas tiene 15 años, el apostolado de la nueva evangelización. Y bendito Dios, surge ya de allá una rama consagrada que es Stella Maris. Junto a ella hay hermanos del apostolado de la nueva evangelización que están pues para servir. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna inquietud o está interesado en formar parte del ANE, pues encantadísimos de la vida. Pero quiero decirles que no solamente esto. Cuando ustedes adquieren alguno de los libros o de las manualidades que hacen las hermanas de Stella Maris, indirectamente, pero de manera eficaz, están ayudando a dar de comer, a dar de beber, a visitar a los presos y socorrerlos, y a visitar a los enfermos y llevarles la palabra de Dios. Porque de lo que se trata cuando hablamos de visitar no es simplemente de una visita social. De lo que se trata es de llevarles el ánimo, de llevarles la esperanza. Lo mismo que a nuestros hermanos que han tenido la desdicha de perder la libertad, porque se equivocaron o porque se cometió una injusticia con ellos. Es el Señor mismo el que está allí. Y es al Señor a quien nosotros visitamos, y es al Señor sufriente a quien nosotros atendemos cuando damos un plato de comida o cuando conseguimos ropa para regalar en los casanes, en los centros de asistencia social. Estas son las obras de misericordia corporal. Vamos a hablar rápidamente de las obras de misericordia espiritual. Primero, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al que está triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. De estas 7 obras de misericordia espiritual, quiero resaltar algunas. Dice en el libro de Daniel capítulo 12 versículo 3 que cuando llegue el final de los tiempos, los sabios brillarán en el cielo y los que hayan guiado e instruido a los demás brillarán como las estrellas para toda la eternidad. Hoy en día, bendito sea Dios, a través de los medios de comunicación, a través de internet, a través del WhatsApp, podemos instruir al que no sabe. Y no solamente sobre cosas de Dios, sino también sobre cosas de moral. O sea, es muy importante el ayudar, el hacer dar cuenta a la gente de cuáles son estas corrientes imperantes en la filosofía de hoy, en la sociedad de hoy, y mostrarle cuál es el camino correcto, cuál es el camino bueno, cuál es el camino que conviene. Junto a esta obra de misericordia que es enseñar al que no sabe, muy de cerca están dar consejo al que no lo necesita y corregir al que está equivocado. Pero ¿cómo vamos a corregir? Se nos habla mucho de la corrección fraterna, sobre todo en los movimientos de apostolado, en las comunidades religiosas. Yo les voy a dar 4 pautas y espero sirvan de algo. Lo primero, si tú ves un error en un hermano tuyo, primero, habla con Dios. Habla con Dios y pídele a Dios que te lo confirme.
¿Es verdad que mi hermano tiene este error o son mis ojos? Si tú pasas por el discernimiento a través de la oración, este error de tu hermano, el Señor se va a encargar muy rápidamente de demostrarte y de contestarte si son tus ojos o si verdaderamente tu hermano está en el error. Ya sea porque va a volver a cometer ese error, ya sea porque alguien te lo va a comentar, ya sea porque se va a poner en evidencia a través de algún problema, alguna bronca, que esta persona tiene ese error. Pídeselo a Dios que te lo confirme. Segundo, ya que te lo confirmó Dios, pídele al Señor que te dé la humildad necesaria, que te dé las palabras precisas para poder hablar con tu hermano. Si tú vas a acercarte a tu hermano como quien se lo sabe todo, como quien lo regaña o como quien está en situación de superioridad para corregir, olvídate, no vas a lograr lo que querías. Pídele al Señor la sabiduría, pídele al Señor la humildad, pídele las palabras. Tercero, vuelve a rezar, pídele al Señor que prepare ese corazón para recibir tus palabras, que lo prepare en humildad principalmente, porque a nadie le gusta que le estén ventilando o corrigiendo las cosas, que prepare ese corazón. Y finalmente el cuarto paso, pídele al Señor que genere el momento preciso, la situación perfecta, para que tú puedas acercarte y hablarle con el mayor amor de que seas capaz sobre este problema, sobre las consecuencias que este problema podría traer para la comunidad, para el apostolado, para el movimiento o para la congregación o para la casa en la que estamos. Después de haber pasado por los 4 filtros de la oración, entonces ve y habla con tu hermano a solas. Pero jamás se te ocurra ir a hablar con otra persona sobre su defecto. Nada más para ver, a ver si ella también lo ve, ¿verdad? Estoy en el primer paso, quería corroborar si son mis ojos o todos lo vemos así. Entonces ve, ¿te diste cuenta de que fulano de tal tiene este problema? No, por favor, la palabra del Señor es muy clara al respecto y dice, si ves que tu hermano está equivocado, llama a tu hermano a un lado y habla con él a solas. Esto sobre la corrección fraterna. Tendría un par de cosas más que decirles, que compartirles, simplemente no nos queda tiempo. Les vuelvo a decir, para nosotros, pues verdaderamente hemos encontrado la bendición de Dios en este movimiento que es el apostolado, la nueva evangelización. Consideramos que es un camino. Nunca salimos a pescar en peceras ajenas. Si estás en algún movimiento, en lo posible no te acerques a nosotros. Donde estás vas a poder encontrar, seguramente ya has encontrado al Señor, vas a poder encontrar la forma de canalizar tus inquietudes. Si no estás en algún movimiento, te esperamos con las manos abiertas. Necesitamos manos, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y como les decía hace un momento, nuestra misión, nuestro propósito es el llevar adelante una cruzada mundial de amor y de misericordia. Gracias a Dios este movimiento surge hace 15 años. Ya estamos en 9 países, son más de 10,000 personas, bendito sea Dios. Como les digo, tenemos 45 comedores, más de 7,000 raciones de comida por semana. Es mucho lo que el Señor, bendito sea, está haciendo a través de esta obra. Les decía, está el Ministerio de Casitas de Oración, que es donde están las células básicas del apostolado, el Ministerio de Catequesis y Formación, precisamente para cumplir con estos 3 mandatos de obras de misericordia espiritual, de enseñar al que no sabe, de corregir al que está equivocado y de aconsejar al que lo necesita. El Ministerio de Misiones, que gracias a Dios pues vamos trabajando. Como señor Pedro Pablo hemos hablado sobre la posibilidad de trabajar en una comunidad muy lejana que tiene, pero la verdad no hemos tenido los medios para hacerlo. Hemos trabajado mucho en Campeche, en Yucatán y en otros lugares. Con la bendición de Dios y más hermanos nuestros acá, pues podremos hacer también misión en esta diócesis. El Ministerio de Salud de los Enfermos, que trabaja en hospitales, en centros de salud y también con los enfermos de la parroquia, haciendo censos para ver cuántas personas enfermas hay, cuáles son sus necesidades, cómo podemos asistirlas. Tenemos ministros extraordinarios de la comunión para llevarles la comunión, los ayudamos a prepararse para tener una buena confesión, llevamos sacerdotes para que se acerquen al Ministerio de la Reconciliación. Hay un libro muy importante nuestro que se llama Misericordia Divina. En este libro hablamos justamente del trabajo que se hace con los enfermos, especialmente con los enfermos terminales. Es el testimonio de Catalina,
sobre la muerte de su madre, lo que el Señor le permitió ver a través del sacramento de la reconciliación y el sacramento de la unción de los enfermos, ¿sí? Este es el trabajo que hacemos con el Ministerio de Salud de los Enfermos. Los Casanes, les decía, son comedores, pero no solo comedores, son centros de asistencia integral donde, gracias a Dios, tenemos médicos que donan su tiempo, hacemos convenios con facultades de odontología para que vayan y asistan odontológicamente a los más necesitados, gente que vive en las calles, que vive en vagones, que duerme en las plazas. Hoy en día estamos haciendo en Yucatán un convenio con el DIF para que ellos tienen un albergue, la gente del albergue pueda ir a comer con nosotros y algunos de los nuestros puedan ir a dormir allá. Esto es el Casane. Allá también tenemos lo que es el ropero del necesitado, donde conseguimos ropa para dar y proveer según las necesidades a cada quien de los que asiste allá. El Ministerio de la Tercera Edad es muy importante, así como asistir al enfermo. También pues hoy en día de alguna manera la ancianidad es considerada una enfermedad porque viene con la disminución de las facultades físicas. El poder acompañar a los ancianos, el poder escucharles, el poder acompañarles y hacerles revivir algunas de las anécdotas de su vida, el hacerlos sentir valorados, escuchados, que esa experiencia que tienen puede ser un legado para mucha gente. Finalmente tenemos el Ministerio de Chicos de la Calle, con el que trabajamos también con gente que lo necesita. Les dejo nuevamente esto para que echen un vistazo a los ministerios que tenemos. Hermanos, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Nos encomendamos mucho a sus oraciones porque las necesitamos. Muchas gracias a Dios, que es quien lo hace todo. Y permita el Señor, quiera Dios, que cuando algún día nos volvamos a ver, digamos, ¿en qué cambió tu vida en este encuentro mariano, en este 21º encuentro mariano? Por lo menos me di cuenta de que sí es posible ser misericordioso con la ayuda de Dios en este mundo en el que gobierna la corrupción, el materialismo, el relativismo y todas esas corrientes filosóficas que hemos visto. De cada uno de nosotros depende, en oración, hacer que esta semilla que hemos venido a traer en el nombre del Señor de abundante fruto para gloria suya y la edificación de su reino. Muchísimas gracias. Ahí con chaleco rojo están nuestros hermanos del ANE y van a estar con las hermanitas de Estela Maris también. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias, buenas noches.